Ahora tenemos la presentación del doctor Gustavo Garza en el marco de los eventos que estamos organizando entre las actividades de los 30 aniversarios de los programas de posgrado del COLEF. Yo pues solamente le voy a dar la bienvenida al profesor Garza y le voy a pedir al doctor Tito Alegría, director del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente, que nos haga el favor de pues darnos una reseña de la larga trayectoria del doctor Garza. Por favor. Gracias. Miren, empiezo diciendo que conozco a Gustavo desde hace 30 años. Fue mi profesor. Estuve cuando nació. Casi. He apuntado aquí algunas cosas que quiero resaltar de su biografía académica. Gustavo Garza ha hecho muchos aportes al entendimiento de la situación urbano-regional en México. Ha elaborado interpretaciones novedosas para varios de los problemas que ha estudiado y es su trabajo es multidisciplinar. Usa teorías de la economía, de la sociología, ha tocado temas de administración pública y ha hecho planes estratégicos, por ejemplo. Su trabajo de más de 4 décadas le ha permitido publicar 26 libros, de los cuales quiero nombrar 5. El primero es El desarrollo urbano en México, que algunos de ustedes ya conocen. El proceso de industrialización de la Ciudad de México, 1821-1970, que también lo conocen. 50 años de investigación urbano-regional en México, 1940-1991. La Organización Espacial del Sector Servicios en México, que son 5 libros sobre el tema, en los cuales yo también tengo un par de artículos. La trilogía sobre la teoría y valor de las condiciones generales de la producción en la Ciudad de México, que es justamente el tema que hoy presentará Gustavo. Ha participado, como decía, en la formulación y evaluación de planes y políticas públicas. Por ejemplo, el Plan Multidimensional de Desarrollo Urbano de Nuevo León, 1995-2020, y el Plan Estratégico de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey, del 2010. Ha publicado más de 117 capítulos en libros y 94 artículos. Ha dirigido 47 tesis de doctorado y maestría y ha tenido cargos de representación en el Colegio de México, el Gobierno de la Ciudad de México, el Colegio Mexiquense y el Gobierno del Estado de Nuevo León. Ha obtenido diversos premios dentro y fuera del país, por ejemplo, el Premio del Banco Nacional de México, el Premio Anual de Economía. Ha sido presidente de la Comisión de Políticas Urbanas del Gobierno del Distrito Federal. Recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Puebla y es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Para mí es un gran honor presentar a Gustavo. Considero que es uno de los pocos investigadores mexicanos dedicados a temas urbanos regionales que tomó muy en serio el trabajo intelectual, no solo el académico, sino el intelectual. Bienvenido, Gustavo. Sí, muchísimas gracias, Tito. Muy buenas tardes a todos los jóvenes estudiantes. Como verán, ya estoy viejo, todo lo que me dicen que he hecho, ¿no? Pero ya que se pasó, se pasa muy rápido, como todo en la vida.
El trabajo que voy a presentar, como ustedes lo pueden ver en pantalla, es Valor de la Ciudad de México como fuerza productiva. No sé hasta dónde manejen economía política urbana, pero los que no manejan, les puedo decir que básicamente el concepto básico que se va a manejar es de condiciones generales de la producción, que es en cristiano, infraestructura y equipamiento urbano. Pero en economía política tiene otra categoría y tiene otras funciones, como vamos a ver del tema. Pero digamos, lo que se hace en estos 3 libros que voy a presentar es evaluar la totalidad de la infraestructura y el equipamiento de la zona metropolitana de la Ciudad de México y ver las implicaciones que tiene para el desarrollo económico y la evolución del sistema económico mexicano. Pero bueno, eso ya entramos en materia. Me dijeron 50 minutos. No funciona, parece. Ah, ya. Es el costado. Sí, es el costado. Sí. Bueno, el índice que presento yo, que voy a presentar, es una introducción a las fuerzas productivas de la sociedad. Fuerzas productivas son factores de la producción, en términos neoclásicos: tierra, trabajo y capital. Una función de producción urbana donde estén los factores de la producción que considero yo diferentes a los que se utilizan en la teoría convencional. Luego voy a presentarles una síntesis de la trilogía sobre el valor de las condiciones generales de la producción, que ya vimos, el valor de la infraestructura y el equipamiento de la zona metropolitana, cuyos 3 volúmenes están ahí en esa mesa. Cuando Tito me invitó a que viniera a presentar una charla, no había salido el volumen 3. Me lo entregaron el miércoles, entonces esta es la primera vez que se presenta en público. Yo lo voy a presentar en el Colegio de México el 11 de junio, la trilogía, los 3, en todo un seminario de todo un día. Entonces aquí va a ser una práctica para mí de 50 minutos, ¿no? Y lo que es más pretencioso, y es la primera vez en mis 45 años de carrera, es plantear teorías generales y universales de los fenómenos urbanos y de la relación. Entonces, yo lo que estoy diciendo allí, planteo una teoría unificada espaciosectorial del desarrollo económico. Eso es lo que nos está diciendo, que las teorías del desarrollo económico sin las teorías del desarrollo urbano no tienen sentido. Que son una cosa, es un mismo proceso. Y esto es lo que tratan de demostrar estos libros. Entonces, antes de iniciar con estos puntos, yo quisiera extender mis votos de agradecimiento y mis votos sinceros, porque las celebraciones que están haciendo en estos 30 años de aniversario de la docencia de posgrado en el COLEF, pues marquen la plena consolidación de la institución. Pues se decía que si era hermano pequeño del Colegio de México, ya no es hermano pequeño del Colegio de México, ya tiene 30 años. Y que esta celebración marque realmente la consolidación institucional del COLEF como una institución por derecho propio, y que se dedica, pues, a la noble función de crear recursos humanos altamente calificados en las ciencias sociales y en las humanidades, como es el ejemplo de ustedes. Yo cuando veo a ustedes, yo también fui alumno y todavía me acuerdo, imagínense, estaba así, estaban los conferencistas y decía, pero estos tipos cómo saben tanto, yo jamás voy a llegar a saber tanto. Pues con el tiempo y con paciencia
Entonces ya como ahora estoy acá y ustedes están allá, en el futuro va a ser, algunos de ustedes estarán acá exponiendo sus obras, sus ideas, sus trabajos, y es el ciclo que se da en las instituciones para renovarse. Entonces, en síntesis, agradezco pues a Tonatiu Guillén, el presidente, a Araceli Almaraz, la directora general de docencia, a Marcos Reyes, y que por intermedio de Tito, mi estimado, fue alumno mío hace 30 años. Y me brindaron la oportunidad de invitarme para estar con ustedes en esta ocasión. Me da mucho gusto. Bueno. Introducción, las fuerzas productivas de la sociedad. Dice, es inherente al capitalismo expandir incesantemente la fuerza de trabajo, el capital y la tierra, utilizable para aumentar la producción de mercancías y la masa de ganancia. O sea, el capitalismo emergente, digamos, del siglo XVIII, pero aún antes del capitalismo comercial del siglo XVI y el capitalismo agrícola del XV, siempre han perseguido el desarrollo incesante de la mano de obra, de la fuerza de trabajo, del capital mismo, por eso se llama capitalismo, porque es la acumulación creciente de capital para expandir la producción de bienes y servicios. Aumenta la producción de mercancías y con ello aumenta la masa de ganancia. Y la masa de ganancia implica nuevo capital, que requiere más nueva fuerza de trabajo y que requiere tierra utilizable para aumentar la producción. Ahorita estamos diciendo tierra porque todavía se usa tierra, trabajo y capital, pero vamos a ver al final de esta charla que eso ya no tiene mucho sentido. Simplemente el sector agrícola en los países desarrollados es el 1.5% del producto. Lo de la tierra ya quedó en nada, ¿no? Se hizo tierra. Ahora, la economía neoclásica, que es la más desarrollada, y la economía política urbana explican la organización espacial de las actividades económicas, introduciendo a la ciudad como factor imprescindible del proceso productivo a partir del axioma de que toda empresa tiene un emplazamiento territorial. Dice, sin embargo, ambos enfoques difieren diametralmente sobre la función que la ciudad juega en la producción de bienes y servicios. En términos generales, la economía neoclásica dice se aglomera en ciudades porque tiene economías de aglomeración. Entonces se explica la aglomeración por las economías de aglomeración, lo cual evidentemente es una redundancia y una tautología. Y por ende el papel de la ciudad difiere mucho en los dos enfoques. Ahora, se me brincó. La economía política urbana, dice, ha logrado avanzar en el conocimiento de las categorías históricas que determinan la expansión de las ciudades y su vínculo con el desarrollo económico. Dentro de ese enfoque se ha propuesto una función de producción urbana que incluye al andamiaje de infraestructura y equipamiento conceptualizado como condiciones generales de la producción. Esto es la categoría o el concepto fundamental en toda la explicación que voy a brindar, y es la categoría fundamental que permite una teoría unificada, porque no es como dice la economía neoclásica que se aglomera porque para tener ventajas de aglomeración, sino constituye una fuerza productiva en sí misma, y no una fuerza productiva marginal, sino la fuerza productiva hegemónica del proceso de desarrollo económico de las naciones.
En ese sentido, dentro del enfoque se ha propuesto pues una función de producción que incluya el andamiaje infraestructural y equipamiento conceptualizado como condición general de la producción. A veces me hace caso y a veces no me hace caso. Ah, sí, es que está brincando. Sí, pero no, es que estaba en la 3. No, entonces no estaba. A ver, aquí estábamos. Está bien, 5, es la 6. El capital social que dicha categoría representa constituye un verdadero factor de producción que subsume al trabajo y al capital privado en el ámbito urbano e implica la reformulación de la teoría del capital, tanto neoclásica como marxista. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí en términos más sencillos? El capital, en términos generales, tiene elementos, ¿no? Desde el punto de vista marxista se habla mucho del capital variable, el capital fijo. Cuando capital fijo es la maquinaria, los establecimientos, y el variable es la fuerza de trabajo. En la economía neoclásica se habla del capital fijo, el capital circulante, también esos son los dos elementos y ahí juegan, claro que tienen muchas diferencias en el fondo, pero lo que aquí se está diciendo es que hay que reformularla con un nuevo elemento, y ese nuevo elemento, cuando se habla de capital fijo y el capital variable, siempre se está hablando del capital al interior de las empresas. Pero ¿cuál es el capital que está fuera de las empresas? Y esas son las condiciones generales de la producción, definidas como todas aquellas condiciones que son requeridas para que el proceso social de producción se lleve a cabo. Es evidente, si quitamos la electricidad, si quitamos el sistema hidráulico, si quitamos el sistema telemático, pues exploma todo, ¿no? No funciona nada. Pero ni el sistema telemático, ni el sistema eléctrico, ni el hidráulico, ni el sistema vial forma parte del capital de ninguna empresa. Lo usan, ¿no? Entonces, de ahí que la cardinal importancia de las condiciones generales de la producción para la dinámica y organización espacial del aparato productivo formulada dentro de una teoría unificada del desarrollo económico no había sido sujeta a una investigación conceptual rigurosa. Estos eran planteamientos con el fin de contribuir a revertir esta situación. Se elaboraron 3 libros que están ahí en la mesa y que voy a dar a precio de super ganga. Para impulsar el desarrollo teórico de dicha categoría histórica mediante la cuantificación empírica del valor de las principales, casi diría todas, las condiciones generales de la producción de la zona metropolitana de la Ciudad de México de 1980 a 2010. Es una serie de tiempo, cuánto vale la infraestructura, cuánto vale el equipamiento. Dice, se trata de demostrar la trascendencia fundamental de las condiciones generales para entender la concentración y dinámica macroeconómica de la principal ciudad del país y una de las más grandes del mundo. O sea que no son economías de aglomeración, son economías que resultan de la infraestructura. Pero esas economías de la infraestructura cuestan. O sea, no es como que cayó el agua y llovió. O sea, no llueve sistema hidráulico, no llueve sistema de hidrocarburos y sistema telemático. Hay que construirlo. Bueno, ¿y cuánto vale?
¿Cuánto vale en conjunto la Ciudad de México? Que estamos hablando de alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados de tejido urbano. Dice que ello permitirá demostrar la relevancia de promover la investigación de esta categoría con la mayor profundidad estadística y teórica posible dentro de una renovada escuela de economía política urbana. Y estoy deseando que los jóvenes retomen la cruz que he cargado para que sea una escuela de economía política urbana. En la actualidad hay 2 tesis de doctorado que están por terminarse. Una se llama Las metrópolis mexicanas como fuerza productiva, donde se hace la función de producción para 61 zonas metropolitanas con el valor, y otra que se llama Economía política del sistema hidráulico de la Ciudad de México. Esas están a una semana de entregar el borrador final. Hay una que está iniciando, terminó, está en el 4º semestre el doctorando, sobre la ciudad de Quito. Es un estudiante ecuatoriano. Entonces, está haciendo no una réplica exacta, sino está haciendo, como van a ver, las viviendas vale muchísimo dinero, el conjunto, el inventario habitacional de una ciudad. La Ciudad de México tiene 5.4 millones de viviendas. ¿Cuánto valen? ¿Y cuál es la relación con la infraestructura, por ejemplo? Entonces, aquí se hicieron planteamientos, pero hay que tejer fino, o sea, analizar en detalle las peculiaridades de ese inventario habitacional y las implicaciones que tiene. Pero van 2, ¿sabes? Sí, pero para volverlo para atrás. El de atrás, es que quiero a la 10. Nada más a Marcos le hace caso. ¿Será que estoy interfiriendo? Bueno, entramos al segundo punto, la función de producción urbana. Las fuerzas productivas del modo de producción capitalista son la fuerza de trabajo, desde el trabajo asalariado, los medios de producción, el capital fijo y circulante privados, tierra y recursos naturales, suelo, agua y minerales, etcétera. Hasta ahí era lo que siempre se ha considerado como factores de la producción. Pero ahora dice la producción del espacio urbano, las condiciones generales de la producción. Y vamos a ver, cuando veamos el monto, vamos a ver ahorita un cuadro con la síntesis de todo el valor del aparato infraestructural. Vamos a ver por qué es diferente y por qué es hegemónica y por qué subsume al capital privado. Se ve mayor tecnología. Bueno, aquí tenemos un circuito que dice no es relación de causalidad, sino holística o sistémica. Es una relación, nada causa nada, todo es junto. O sea, por ejemplo, en el cuerpo humano te puede decir uno, el cerebro causa el corazón causa la vida, o son los pulmones lo que causa la vida de los seres humanos, o son los riñones, o es el hígado. No, todos juntos. Si no funcionan como sistema holístico, no se define. No hay una que el corazón causa a los pulmones, o que el cerebro causa al corazón. No, es holístico, o sea, en conjunto, es una unidad. Entonces, pero el proceso dinámico, digamos, siempre es, el capitalismo representó una fuerza revolucionaria en la producción de bienes y servicios por el proceso de acumulación de capital.
Entonces hay una acumulación de capital, reproducción de trabajadores. Si yo ¿sí? Sí, gracias. Necesito, digamos, en 1900, México país tenía 13 millones de habitantes. Lo que sería la fuerza de trabajo de eso de 13 millones, pónganle la mitad, ¿no? 6, 7 millones. Ahorita tiene 130. Entonces tiene 70, 80 millones, o sea, de 7 a 70 millones. Eso es reproducción de trabajadores. Y si uno ve el capital que requiere, o sea, cada máquina que yo tengo, cada inversión que yo tengo necesita trabajadores. Entonces, en ese sentido se da una relación. Y al tener nueva inversión en maquinaria, requiero nuevos trabajadores, eso es desarrollo económico, digamos, o sea, desarrollo económico medido como el aumento de la producción de bienes y servicios. Y aquí está un nexo muy interesante, que eso ha producido históricamente a la urbanización. Entonces, ya tiene una característica espacial que es desarrollo económico, urbanización. La urbanización a su vez implica acumulación de capital, porque vamos a ver que la urbanización son condiciones generales de la producción, que es un capital, le llamo capital social para diferenciarlo de capital privado. Y aquí hay un paréntesis. No es capital social porque sea del Estado o del gobierno, sino por su naturaleza para el proceso productivo. Por ejemplo, Ferrocarriles Nacionales de México, Telmex, era del Estado y es una condición general de la producción, pero ahora son privadas y eso no le quita que sea una condición general de la producción, le da ciertas peculiaridades y muy importantes, que se revisa todo con los procesos de privatización. Le da peculiaridades, pero no le quita el carácter. Si cierra McDonald's, todas las tiendas en México, pues algunos muy añorantes de la hamburguesa sufrirán un poquito, pero luego se conforman con Burger King o con alguna otra cosa. Pero si cierra todos los bancos, no hay ningún banco. Si cierra la compañía de luz o todas las compañías telefónicas de comunicaciones, no se puede permitir eso. ¿Por qué? Porque son condiciones generales de la producción. Entonces aquí, ojo, los chinos no dejan que ninguna condición general de la producción sea privada. Y nosotros no dejamos que ninguna sea pública. Entonces, la diferencia es 2% de crecimiento allá y allá 10%. Pero bueno, ahí nos metemos a un problema. Y luego el desarrollo del capital social trae desarrollo económico y nueva acumulación de capital, y se sigue siempre el sistema con las crisis y con los ciclos y con todo lo que se quiera, pero siempre tiende a ir creciendo. Ahora, pues, ¿dónde está la mayor cantidad, digamos, de condiciones generales de la producción? Pues en lo que se llama ciudades globales, por ejemplo. Las ciudades globales tienen una función estratégica, transformándose en los centros de comando, digamos, de la economía mundial. Entonces, Peter Hall lo ha estudiado mucho en Inglaterra. ¿Cómo se llama esta mujer? Saskia Sassen, por ejemplo, para el caso norteamericano y el sistema financiero. Y son ubicaciones, lo que ha centrado a Saskia es en servicios financieros, y también son los sitios donde se generan las innovaciones tecnológicas. Eso es crucial para el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, pues destacan
yo puse ahora Shanghai porque no la ponían, pero Nueva York, Londres, Tokio, París, Osaka van en descenso y Shanghai va en ascenso, ¿no? Por ejemplo, Shanghai es la única de esas que tiene un tren magnético, por ejemplo. Y pues el proyecto Pudong que han hecho en los últimos 30 años pues es una cosa muy notable, ¿no? Desde 1.600 kilómetros de vía férrea de alta velocidad de nueva generación al año, y aquí no podemos hacer México-Querétaro, a pesar de que se privatizaron para que hicieran todo eso. No hay se privatizaron para que invirtieran y modernizaran el sistema. Pues no han hecho un solo kilómetro y cuando hay que hacer una nueva se tiene nuevamente que meter el Estado. Entonces, para hacer posible estas grandes concentraciones, las ciudades globales, pero las no tan globales, por ejemplo, el caso de Tijuana o cualquiera de las ciudades fronterizas que han sido muy dinámicas desde los años 60, 70, se requieren multimillonarias inversiones en grandes obras de infraestructura, equipamiento y servicios públicos eficientes, en el mejor de los casos. En las urbes se amalgama el capital privado, la fuerza de trabajo y la infraestructura, constituyendo colosales factores de producción, de cuyo ritmo de acumulación, competitividad y gestión depende el desarrollo económico nacional. Ahora aquí, bueno, aquí nada más está algunos datos aislados para el caso mexicano. Entre 2000 y 2010 el PIB nacional tuvo un crecimiento de 1.9% anual, en los primeros 10 años del siglo XXI. O sea, no nos fue nada bien, ¿no? Un poquito, ligeramente menor o semejante al crecimiento demográfico. Del 2007 a 2010 se mantuvo prácticamente en cero, creció nada más 0.03%, el cuatrienio perdido para en los albores del siglo XXI, ya volviendo al caso espacial, México es una nación altamente urbanizada. En 2010 tiene un sistema, según mis datos, porque difieren mucho de los del INEGI, 399 ciudades y 55 zonas metropolitanas que absorben 76% de la población urbana nacional. La cuestión más compleja que enfrenta el país, por ende, son básicamente urbanas y más específicamente metropolitanas. Bueno, ya como implicación de políticas de romper el círculo perverso entre pobreza, desempleo, violencia y la crisis de las ciudades mexicanas, es elevar la eficiencia infraestructural de servicios, gestión administrativa y marco legal que norma su funcionamiento. Las metrópolis serán los espacios fundamentales para emplear a la creciente fuerza de trabajo y proporcionar a la población electricidad, telecomunicaciones, agua y drenaje, vivienda, vialidad, educación, salud y seguridad pública. Por ejemplo, aquí vamos a ver un poquito más adelante cómo electricidad, telecomunicaciones, agua y drenaje, lo vamos a ver como medios de producción socializados, o sea, se separa, o sea, son aquella infraestructura, aquellas condiciones más bien orientadas al aparato productivo. Y hay, no en 100%, pero predominantemente. Y educación, salud, y, por ejemplo, y seguridad, bueno, seguridad pública es en general, pero educación y salud serían básicamente, obviamente, más orientadas a la fuerza de trabajo. Entonces, el libro segundo se llama Valor de los medios de producción socializados, o sea, se refiere a las grandes redes de infraestructura que más apoyan al aparato productivo. Y el tercer libro que me entregaron el miércoles se llama
valor de los medios de producción socializados en la Ciudad de México, y allí entra educación, vivienda, áreas verdes, salud, entre otros. Por ejemplo, bueno, hay un capítulo del valor del espacio, de los edificios públicos, de los 3 niveles de gobierno, del aparato, del sistema cultural, por ejemplo, de museos, auditorios, bibliotecas, pero bueno, en forma general entonces se puede concluir que mientras no se aminoren los problemas de pobreza, desempleo y dentro de un modelo alternativo de desarrollo, será muy improbable que las ciudades mexicanas constituyan los motores de una revitalización del desarrollo económico y que alcance la competitividad que demanda la inserción de México en una economía de escala planetaria. O sea, el desarrollo económico es un poco el mensaje de la teoría unificada, hay que centrarlo en el desarrollo urbano. La función de producción urbana, entramos. Este es un libro, como ven ahí, se publicó en 2011 y es el 5º libro de la pentalogía que mencionó Tito, de la Organización Espacial del Sector Terciario la Organización Espacial del Sector Terciario a nivel de las 32 entidades federativas y 100 de las principales ciudades del país. O sea, del sector terciario, que es comercio y servicios, cómo se organiza espacialmente en el sistema urbano nacional y en las entidades federativas y cómo evoluciona. Aquí fue del 80 al 2003. Entonces, donde Tito hizo un capítulo. La historia de esto es que yo iba a hacer un libro. Fíjense cómo va agarrando uno colmillo. Iba a hacer un libro y el presupuesto del proyecto de investigación que yo había solicitado al CONACYT era para hacer un libro que se llamó Macroeconomía del Sector Servicios en la Ciudad de México. Es un libro de autoría única. Soy coordinador de una serie de capítulos. Entonces, me llevé 1 año y medio en hacer comparables los censos económicos de comercio y servicios y hacer una metodología que los ajustara con cuentas nacionales. O sea, si uno ve las metodologías de los censos económicos, dicen, no son comparables en el tiempo, son nada más para el análisis transversal. Dije, bueno, entonces como que ¿para qué sirven, no? Entonces diseñé una metodología que sería prolongado detallarles, pero está en el libro de Macroeconomía del Sector Servicios, es del 2008. Esta metodología de ajustarlo con los valores de las cuentas nacionales que sí son comparables en el tiempo. En forma muy general se usó la estructura espacial de los censos y se pusieron los valores nacionales de cuentas nacionales a la cabeza de los sectores y de las ramas, que son 17 ramas terciarias. Entonces, en una reunión empecé, 2 alumnos míos de la maestría les dije, bueno, pues aquí está. En realidad no fue por colmillo, fue por casualidad, ¿no? Que cuando uno es investigador joven es muy envidioso y egoísta. Bueno, eso no se quita del todo nunca, pero pero es más fuerte. Entonces, ¿cómo le voy a dar a un estudiante una metodología que me llevó 1 año y medio de trabajo y no la he publicado? Porque el primer libro salió en 2006, cuando yo la publiqué fue en 2008. O sea, se las di mucho antes de que yo tuviera, digamos, el crédito. Y este es un buen ejemplo para las instituciones de educación, de docencia,
contratar a un psicoanalista de tiempo completo, todas las reuniones. Entonces les dije, miren, aquí está un USB, aquí está la metodología, 2 años antes de publicarla, cuando ya la tenía y apenas estaba haciendo empezar el análisis. Aquí está la metodología, aquí están 500 artículos sobre la espacialización del sector terciario, que me he tardado 15 años en recolectar en estancias en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Texas, en la London, que había sido visitante. Nada más iba a rastrear la bibliografía, porque está toda la del sector terciario, pero hay una especial, la dimensión espacial del sector terciario. Aquí está, el que quiera hacer un capítulo, yo estoy haciendo la Ciudad de México, el que quiera hacer un capítulo de... Entonces una primera alumna, Anjanet Cebadúa, dijo, yo voy a hacer el subsistema de la Ciudad de México. Yo voy a agregar Querétaro, Puebla, Cuernavaca, que yo no lo estaba haciendo. Entonces ella hizo, y en el primer libro, en el del 2006, que no está aquí, salió ya publicado, fue su tesis de maestría, entregó un capítulo, publicó un capítulo en un libro, presentó un seminario en el Colegio de México, antes de salir. Entonces fue, pues, para un alumno muy bueno, ¿no? Publicar, presentar ser ponente en el colegio, y sacar mi grado, mi título, o sea, 3 en 1, all in one. Pero a mí me permitió, por otro lado, bueno, el alumno ganaba mucho, pero yo también gané mucho, porque en lugar de hacer Ciudad de México, hice las 32 entidades federativas y 100 ciudades. Claro está que muchos no entregaron y lo hacían muy mal y se los tuve que reescribir y vaya, pero mal que bien, ahí fueron saliendo, y empecé, dije, esto me voy a tardar como 50 años, así 2 alumnos cada generación. Entonces, amplié, una vez que vine aquí, en este mismo auditorio, en la Universidad de Coahuila, por ejemplo, en el CICE, que le dicen el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, Alejandro Dávila, que había sido rector de la Universidad de Coahuila y que era director del instituto, yo les presenté eso, pues aquí está esto, como yo no le decía a los colegas, como para los estudiantes, y él dijo, yo hago uno, yo hago Coahuila. Entonces cuando el director del centro dijo, yo hago uno, 5 investigadores dijeron, y salió el libro sobre la organización terciaria en el norte de México, es el del 2010. Y finalmente, el del 2011, se llama Visión Comprensiva. Y aquí se presentaron las 11 entidades que faltaban, las ciudades, pero hay un capítulo que está ahí, Teoría Unificada, Espacio Sectorial del Desarrollo Económico, capítulo 12, que es un capítulo de 120 páginas, o sea, es un pequeño librito, que hice yo porque dije, bueno, ya tengo toda esta información, tengo la organización de 100 ciudades, tengo la organización de... ¿Y qué? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Cómo interpreto? ¿Cómo le doy mayor valía analítica, teórica o conceptual? Y aquí, pues, es los desafíos que tenemos los investigadores principalmente, pero bueno, en menor grado, si se quiere, también los alumnos. ¿Cómo salto de lo descriptivo a lo teórico conceptual? Entonces, en ese capítulo que le llamé una visión comprensiva, agarré las 100 ciudades, agarré la producción bruta, la variable que se maneja no es el empleo ni el número de establecimientos, sino el PIB, la producción interna bruta, o sea, es en términos de valor. Agarré para las 100 ciudades el PIB total, el PIB de servicios y comercio al productor y servicios al consumidor, nada más esas
Y empecé a analizarla y sacar una jerarquía y dije, bueno, pues aquí hay una diferencia en productividad en 100 ciudades, en el sector principal de la economía, cuál es la causa de esa distribución desigual, o sea, cómo se puede explicar. Y ahí sale con una teoría unificada, se puede explicar. Entonces, ya me brinqué otra vez, no, sí. Bueno, entonces, en su formulación más general, en ese sentido se dijo: el crecimiento económico de un país, región o ciudad inmersos en la revolución terciaria depende de la expansión del tejido urbano, el trabajo y el capital. Entonces yo tenía, en la información de esas ciudades tenía el trabajo, o sea, tenía personal ocupado, número de trabajadores, y tenía el capital fijo de las empresas. Digo, ¿y de dónde saco el valor del tejido urbano? Dije, pues no lo puedo sacar para 100 ciudades ni para una. Decían que era imposible hacerlo, es lo que se conocía en la época. Es imposible saber el valor total de una ciudad. Entonces lo que hice yo fue con una variable proxy, que era, bueno, con la población total. Cada población, pues cada habitante necesita una cantidad de infraestructura, ¿no? De equipamiento, de todo, y las número de empresas también. Entonces tiene que haber una relación con la población total. Pero suena muy simplón, ¿no? Pues mira, con la población total. O sea, la población. Hice una serie de argumentaciones lógicas. Por ejemplo, en muchas de las teorías espaciales se usa de modelos gravitacionales y todo eso, se usa la población, ¿no? El tamaño de la población, de la base económica. Se usa la población como una proxy de... Total que dije, había yo hecho en un artículo que por accidente tuve que hacer sobre la competitividad de las ciudades en México, donde agarré todos los ejercicios de competitividad que, bueno, no todos, los 6 principales, y puse los indicadores del... ¿cómo se llama? El Instituto Mexicano de la Competitividad, del INCO, 136 variables, análisis factoriales para arriba y para abajo y para acá, saca un indicito. Saqué ese indicito y puse la población total, correlación, 0.98. O sea, prácticamente es idéntico. Quién sabe que se equivocó las 132 variables con 2% nada más, pero un aparatazo estadístico, y tiene una correspondencia idéntica a la población total de esas ciudades. Bueno, hay otros ejercicios que hice ahora. La tesis que está haciendo para las 61 metrópolis también tuvo meses haciendo el cálculo de la infraestructura para las metrópolis, y sacó 61 metrópolis. Estos son los rangos del valor de la infraestructura. Me hizo el alumno, me entregué, puse la población total, 97%. Ay, es asombroso, ¿no? Pero total que yo lo hice con la población total, pero quedaban muchas dudas, ¿no? En términos de que sí, a pesar de todas esas justificaciones y todas estas evidencias empíricas, suena simplista. Entonces, en términos de la función de producción, si yo le indico acá, sí, no se indica. Coincide ya. Coincide allá con el rojo. En términos bueno, en términos, la función de producción es capital social, capital privado y fuerza de trabajo. Entonces, lo único que hace es fijo de la productividad de los factores representados por el stock conjunto, el capital social y el privado. En ese sentido, es decir,
¿qué peso tiene si yo, por ejemplo, el estudiante del doctorado acaba de sacar para 61 metrópolis estos 3 valores y sacó análisis de regresiones para ver el peso que el capital social representa, digamos, en la explicación de qué, en la explicación del Producto Interno Bruto Total de la ciudad. Entonces, ahí se plantea, esto lo pueden ver en el capítulo 12 de ese libro del 2011, ahí se plantea, pues, al final del libro, digo, es posible cuantificar el capital social de las ciudades y validar empíricamente esta propuesta. Ahí estaba, decían que era imposible, o sea, el punto de partida es imposible, o es un trabajo, no sé, monumental. Entonces, volviendo a mi procedimiento de los 5 libros sobre el sector terciario, dije, bueno, pues a lo mejor para mí serían 50 años de trabajo adicionales que aunque los voy a vivir, dije, no sé si sea trabajando, ¿no? Entonces dije, voy a intentar hacer un ejercicio equivalente, invitar gente, invitar alumnos, invitar colegas, para conjuntar con una metodología en común, que eso es lo importante. Entonces, fue medio por obra y magia, porque yo no sé, yo lo intentaba y decía, no va a salir, nunca lo voy a hacer, pero bueno, salió en agosto del 2011, salió un primer libro, no, en agosto de 2011 hice el seminario. Nuevamente el punto de partida fue el grupo de alumnos que yo doy en la maestría del Colegio de México de Estudios Urbanos, doy la clase de Economía Política Urbana, precisamente. Y en el doctorado, en el nuevo doctorado, doy Metodología de las Ciencias Sociales. Entonces, el que más ha aprendido metodología soy yo. Los alumnos todavía no se ven muy bien en las tesis, pero fíjense que sí me permitió como que echar a volar la mente y tener otra escala de pensamiento. En términos generales hay 2 grandes enfoques, digamos, metodológicos bueno, hay escuelas, pero está el enfoque del empirismo descriptivo, está el enfoque que quiere hacer leyes, en analogía con la física, con la química, con la astronomía, digamos. Bueno, la astronomía no son tan leyes. Entonces, hay el enfoque nomotético, se llama, y el enfoque ideográfico. Por ejemplo, la historia, como se hace comúnmente, es ideográfica. O sea, cuenta cosas y no pretende sacar una teoría, una conclusión, etcétera, etcétera. Describe, y eso no es que sea malo, es útil, ¿no? Y a veces hay descripciones que pueden ser útiles para otra cosa, o es recolectar la historia. No es que sea malo, pero es que las ciencias sociales tienen el complejo de que son complejo de inferioridad con las ciencias naturales, y los físicos y los químicos no los sacan en cara cada vez que pueden. No, es que ustedes cuentan cuentos, ¿no? Pues entonces el dilema, digamos, o la meta de las ciencias sociales es ser nomotética, sacar leyes del comportamiento de la sociedad, no leyes históricas. En realidad son medio presumidos, ¿no? los cientistas, pero en realidad las leyes, por ejemplo, las leyes de los movimientos de la materia, las 3 leyes de Newton,
y la ley de la gravitación universal. Ahora nos salen los astrónomos que el 95% del universo es energía y hoyos negros, y que ahí no se aplica nada de eso. Entonces digo, bueno, entonces ya se aplica al 5%, entonces ya no es universal. Y van cambiando, ¿no? Ahora Newton no, pues fíjate, no, Isaac, pues, eras bueno, pero no, ya, Einstein ya te dice que tienes que corregir esto y esto, y Einstein dice, no, pero Einstein, pues, para lo que tú dices, para la física cuántica no sirve para nada, ¿no? Entonces, no se aplica, y así se va, pero eso, como decía, son las pasiones de los seres humanos en todos los ámbitos. Pero volviendo a lo que estaba planteando yo tenía un viejo libro que fue mi tesis doctoral, que es que ahorita vi aquí en tu biblioteca, tu cubículo. ¿Y que los alumnos conocen? El proceso de industrialización de la Ciudad de México, del 85, que es mi tesis doctoral. Entonces, en ese libro fue mi primer intento de cuantificar condiciones generales de la producción, o sea, el sistema ferroviario, el hidráulico, pero era hasta 1970. Entonces ahí en el curso con los alumnos les dije, ¿quién de ustedes está interesado en agarrar el sistema hidráulico, el sistema eléctrico, y actualizar esa información, o sea, actualizar el valor del sistema hidráulico? Y no solamente hizo su tesis, está un capítulo, sino que ahora está haciendo su tesis doctoral de eso. Lo cual también es una ventaja, no salirse del track que tiene uno en la maestría, porque a veces se aburre del tema, pero es lo que más sabe uno. Entonces, invité y en el seminario de agosto se presentaron. Este libro está dividido en dos grandes partes, 3 capítulos teóricos. El primero es sobre las condiciones generales de la producción en la teoría del capital, y aquí hay un dato histórico muy relevante. En 1840, en Inglaterra, el valor de las que serían las condiciones generales de la producción representaba 2% del valor del capital privado. En esa época, bueno, incluso este es un libro de Frederick List, sobre la economía de los sistemas nacionales, algo así, publicado por el Fondo de Cultura, y tiene unos datos de un estadístico inglés cuantificando esto. Lo interesante de esto es que estos datos salieron 24 años antes que el tomo 1 del Capital y este libro. Marx no lo menciona, estaba en alemán porque List era alemán también, pero no tenían internet ni tenían cosas, parece, de mucha comunicación. Entonces Marx no conoció el libro, nunca lo cita, porque el que acuña el concepto de condiciones generales de la producción es Marx, en los Grundrisse principalmente, pero también en el Capital. Y ahí dice, se nos presenta la posibilidad de que las condiciones, de que exista una serie de elementos fuera del ámbito de la empresa privada, pero que son indispensables para que realice. Él habla principalmente de caminos y puertos. Pues estaba en Inglaterra él escribiendo, ¿no? La infraestructura portuaria y la de caminos, y el valor era 2%. Dice, se nos presenta este problema, por el momento no podemos abordarlo, y se olvidó, pero por el momento no podemos abordarlo es cuando era 2%.
Entonces en realidad era marginal, ¿no? O sea, entonces aquí hay un capítulo primero sobre las condiciones generales de la producción en la teoría del capital, que ese sí es el capital del siglo XXI, esta concepción. Después este libro, que el otro es autoría, aunque tengo alguna serie, un par de capítulos que yo no hice, pero el grueso los hice yo. Son 5 capítulos que son 5 tesis de maestría. Entonces, esto fue del seminario, y hasta este momento el libro primero y el libro segundo, Valor de los medios de producción socializados, se presentaron en el seminario y el seminario fue en 2011, el otro libro salió en 2013 y en 2014, o sea, estuve trabajando unos meses en cada uno porque había el material básico. El problema fue el tercero, que me entregaron antier, que no entregaron bien, los 2 únicos capítulos que me entregaron estaban muy mal, impublicables para el estándar de los otros 2. Entonces me vi ante la disyuntiva de que nada más sean 2 libros y no puedo sacar el valor total o hacerlos. Entonces dije, Gustavito, pues hacerlos. Entonces por eso se retrasó. Pero los tiempos en la academia no somos muy apurones. Yo entregué el borrador de esto en noviembre del 2013 y antier salió. Yo ya estoy en otra cosa, ¿no? Curiosamente estoy en el libro 4 de la trilogía, va a ser una trilogía de 4. Entonces, bueno, acaba de salir y me puse yo con 2 ex estudiantes, uno de doctorado y uno de maestría, que me ayudaron a hacer capítulos, y me puse a hacer los otros yo menos uno, que bueno, que también medio hice, pero... Entonces está como producto de esta concatenación de libros, está lo que yo creo que constituye, sé la relatividad de las cosas, ¿no? Pero constituye una validación empírico-estadística de la teoría. Y ahorita vamos a ver por qué, me apuro porque... Dice, la trilogía de los que está aquí, se plantea realizar 5 demostraciones lógico-estadísticas para validar que los medios de producción socializados, que ya vimos que son para el aparato productivo, y los medios de consumo colectivo, que son para la población, de infraestructura para la población, son elementos consustanciales del capital. O sea, no es el 2%. ¿Cuánto de valor es? Ahorita lo vamos a ver, cuánto valor es en la actualidad. Y si es creciente o es decreciente. Pero no es 2%, como van a ver ahora. El binomio, aquí yo me hice, que está en el libro primero, en el del 2011, en el primero de la teoría, extendí la categoría de Marte, condición general de la producción, le denominé binomio, condición general de la producción, servicio general de la producción. Ahí pues uno ve cosas más o menos evidentes. Digo, si yo tengo el sistema eléctrico en términos de las hidroeléctricas, las termoeléctricas, las subestaciones y los tendidos de electricidad, eso es la condición general de la producción, o sea, es el capital fijo. El capital fijo. Digo, pero si yo tengo eso y no tengo los 100,000 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, las empresas privadas que se dedican a la consultoría de todo
hay otro valor que se requiere para prestar efectivamente el servicio. ¿Eso es marginal o es significativo? Entonces, al decir no es un binomio, porque es significativo. Y ahora vamos a ver otra gran sorpresa, que es mayor la parte de los servicios generales de la producción que de la condición misma. En tercer lugar, existe una ley, y aquí de la tendencia creciente de lo que denominé coeficiente. Óiganse, esto se ve medio complicadito, pero va a ser muy sencillo. Coeficiente de la composición interna del capital constante fijo. O sea, este coeficiente de la composición. Ustedes, los que son economistas o que estudiaron algo de economía política, hay un término muy conocido de la economía política, la composición orgánica del capital, que está dentro de la teoría del capital. O sea, Marx dijo que la composición orgánica del capital tiene una ley de la tendencia decreciente. Y la composición orgánica del capital es el capital fijo entre el capital variable, o al revés. Bueno, ahorita vemos. Entonces, la idea de este coeficiente es que del capital fijo, por ejemplo, el capital orgánico es el capital fijo entre el variable. Entonces, el numerador es el capital fijo. Ahora aquí está diciendo, ese numerador, ese capital fijo, está compuesto por dos tipos de capitales fijos. El capital fijo privado y el capital fijo socializado, que producen las condiciones generales de la producción, ¿no? Que reflejan las condiciones generales de la producción. Eso es una ley creciente, o sea que el capital social, o sea, el valor de las condiciones generales de la producción es cada vez más importante que el privado. Históricamente cada vez es más importante, ¿entiendes? Y ahorita lo vamos a ver. Ya casi acabó el tiempo, vámonos ya a los datos, fuera rollos. Entonces aquí tenemos un cuadro que está en el capítulo 8 del libro tercero, el que acaba de salir, donde presenta cada uno por ejemplo aquí que dice el sistema hidráulico. El sistema hidráulico es un capítulo del libro segundo. La generación de electricidad es otro capítulo, la infraestructura de hidrocarburos es otro capítulo, la red vial es otro capítulo, metro y metrobús es otro capítulo, y andamiaje telemático es otro capítulo. Entonces son capítulos completos donde se analiza la condición general de la producción, el monto de la generación, de la producción y el método que casi todos aquí utilizan para sacar el valor es la inversión neta anual. O sea, si el sistema hidráulico vale 100 y invirtió 20, en el año 0 vale 100, invirtieron 20,000 millones o 20 millones en el año 1 neto, o sea, bruto menos depreciación, tengo 120. Me voy con una serie de tiempo sumando, y el año final es el valor del sistema. Pero hay que ver el volumen de producción, la distribución, las características, no nada más se va directamente al valor, ¿no? Entonces aquí tenemos una cifra, la voy a poner porque esto está en millones de pesos del 2003 igual a 100. Todos los capítulos eran uno de los acuerdos. Todos tenemos un mismo año base, ¿no? Millones de pesos de 2003 igual 100, y tiene el año de 80 y el año de 2010. Entonces, el valor total de las condiciones generales de la producción, ahorita vamos a ver, es de 4.5 millones de millones de precios a precios del 2003.
y ese me da un 100%. Ahora, me asombró, una de las cosas que me asombraron de los resultados empíricos es que, como ven ustedes, el valor de las condiciones generales de la producción es 4.5 con vivienda. Sin vivienda es 1.1. O sea, la vivienda es 3, ¿no? Es el 75%, el valor total es vivienda. Me asombró, pero bueno, son 5.2 millones de casas. En términos de los parámetros de la estructura urbana en general, hay muchas variaciones, pero se habla 50% del uso del suelo de vivienda, en términos generales, pues en valor es mayor. Pero en este caso, por ejemplo, aquí, ante ese asombro, está haciendo la tesis sobre Quito, el alumno ecuatoriano, para escudriñar con mayor detalle las implicaciones de esto. Desde el inicio es medio de consumo colectivo, no la vivienda. Hay una polémica muy grande al respecto. Entonces, que se profundice. Algunos autores dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, este es el primer dato relevante, o sea, y los medios de producción socializados, o sea, estos tienen 494 mil millones de millones, o sea, representan el 10%, esto sin vivienda. Ahora, para el 2010, el valor total, o sea, si ahorita me dicen cuánto vale la Ciudad de México, vale 9.1 millones de millones del 2003. Eso es lo que vale. Pruébame que no. Del cual son 2.5, digamos, sin vivienda. Bueno, ahí están las tasas. Pero bueno, vamos a ver, ese es el libro 2. El libro 3, que me entregaron el miércoles, tiene estos renglones: el valor del inventario habitacional, equipamiento educativo, sistema de salud, el aparato de cultura, edificios gubernamentales y parques y jardines. ¿Cuánto valen los parques y jardines? ¿Cuánto darían ustedes por Chapultepec o Slim, que es el único que podría comprarlo? Entonces, bueno, están los medios de consumo colectivo, estos y sin vivienda. Si son los mismos, tienen las tasas. Ahora, aquí, digamos, la síntesis, aquí viene lo interesante. No fue evaluar la Ciudad de México por curiosidad o como medio descriptivo, sino ver ese 2% de 1840. ¿Cuánto puede ser en la actualidad? Esa relación de la KS, del capital social, con la KP, del capital privado. Entonces aquí tenemos el valor del capital privado de 276,000 empresas de la zona metropolitana. En 80, 1.0 y apenas subió a 1.3. Las manufacturas, el único que crece significativamente es el capital del sector servicios, pero bueno, lo principal es ese coeficiente que hablábamos de composición interna del capital constante fijo, o sea, la relación del capital social entre el capital privado, KS entre KP. Eso es con vivienda, el 2% de 1840 es 430% con vivienda y es 110%, o sea, tiene 1.1 peso de capital social por cada peso de capital privado. Entonces ahí ya no es marginal, ni por el momento lo podemos dejar de lado. No, a este paso, por el momento, podemos dejar de lado al capital privado, ¿no?
Ahora, para 2010, este 1.1 pasa a 1.9, o sea, la tendencia creciente del coeficiente, y con vivienda de 4.3 a 5.9. Entonces, estos datos son la síntesis, digamos, de los... entonces ya vimos las relaciones de 1.1 a 1.9 y con o sin viviendas. Entonces aquí, bueno, a la acumulación ampliada del capital privado que habíamos visto al inicio, le es indispensable una expansión más que proporcional de las condiciones generales de la producción, las cuales alcanzan niveles tan elevados que conlleva una creciente subsunción técnica del capital privado por el social, pero el primero se apropia de la plusvalía gracias al control del aparato del Estado. O sea, el proceso de producción ya no es privado, en términos generales, en términos de valor es social, pero la apropiación sí es privada. Se está ante una insuperable contradicción que implicará la metamorfosis paulatina del modo de producción capitalista. Eso no es históricamente sostenible. Y en realidad el neoliberalismo es una intentona que ya está claramente que es fallida de parar este proceso histórico. Pero así le pasó a los señores feudales cuando quisieron parar al capitalismo, ¿no? Emergentes. Eso eran los españoles que ganaron, los señores feudales contra los capitalistas españoles, y perdió España, el imperio. Entonces los feudales ingleses se aliaron con la emergencia de los nuevos capitalistas y emerge Inglaterra como el imperio. Entonces tiene implicaciones para la metamorfosis de los sistemas. Entonces se valida pues la tesis general de la necesidad metodológica de agregar el binomio a los elementos constitutivos del capital, dada su gran magnitud de capital objetivado. Lo que queríamos demostrar, uno, el binomio como nueva categoría histórica se confirma al cuantificar el gasto corriente y de inversión anual para todas las condiciones generales de la producción, que fue de alrededor de 75 y 25% respectivamente. Lo que queríamos demostrar, dos, o sea, este 75% es que se necesita 75% del valor total, digamos, de un año, de lo que gasta, vamos a ver, del sistema eléctrico, lo que se gasta en inversión de capital fijo en el sistema eléctrico en un año, representa 25% del gasto total, y el 75% es gasto corriente de la parte del binomio, o sea, se necesita mucho más. Lo que queríamos demostrar, dos, la ley de la tendencia creciente del coeficiente se comprueba al observar su magnitud, que ya hemos señalado, de 1,1 a 1,9. Lo que queríamos demostrar, tres, el capital social participe del proceso productivo con 65% del capital total, materializando a la ciudad como una verdadera fuerza productiva. Lo que queríamos demostrar, cuatro, la conclusión cardinal de la investigación es que el sistema de proposiciones conceptuales desplegado y su verificación estadística, meta de la investigación nomotética, valida la teoría unificada de espacio sectorial de desarrollo económico propuesto. Lo que queríamos demostrar, cinco. En su formulación más abstracta se establece que la ciudad conforma una fuerza productiva, hegemónica. Las grandes urbes se convierten por ende en los verdaderos motores del desarrollo económico y los nodos principales de la competitividad de las naciones. Muchas gracias, perdón. Y finalmente, los ejemplares que están ahí de los 3 libros, hay 3 juegos. Yo soy de Monterrey y siempre queremos vender cosas. Entonces,
cuestan 1,000 pesos más o menos los tres, porque del último los tres primeros que quieran la trilogía se les deja al precio de 150 pesos los tres. Si algunos de ustedes los quieren, ahí están. Y es simple y sencillamente para no rifarlos nada más. Digo, no, pues psicoanálisis gratis no funciona, ¿no? Simplemente ponerles un precio simbólico que refleje cierto interés, ¿no? En poseerlos. Bueno, pues muchas gracias, Tito, muchas gracias, Araceli. Pues le agradecemos al doctor Garza esta excelente presentación y el resumen de su larga obra que nos ha venido a presentar. Ahora, si gustan, podemos abrir una sesión de preguntas y respuestas, o si antes quieres comentar algo. Bueno, yo sí tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de estas mediciones que están haciendo ahora, tú y tus alumnos, con lo que hiciste para la Ciudad de México, para tu tesis doctoral? Metodológicamente, ¿cuál es la diferencia? Doctor Garza, yo sé que usted estuvo muy cercano también al análisis de la zona metropolitana de Monterrey, que tiene también peculiaridades, y si nos podría comentar acerca de las principales diferencias entre ambas metrópolis, Ciudad de México y Monterrey, para que los estudiantes puedan tener esta visión comparativa. Por favor, si gustan 3 preguntas y luego pasamos a la siguiente. Doctor Garza, yo le quería preguntar con respecto a, bueno, en este abordaje que usted hace de las condiciones generales de la producción, quería preguntarle, bueno, si después de estas investigaciones que usted, en las que ha incursionado, podría ofrecer algún acercamiento con respecto a hasta qué punto y en qué forma estas condiciones generales de la producción. ¿Un acercamiento, perdón, sobre qué? Sí, con respecto a hasta qué punto y en qué forma estas condiciones generales de la producción agregan valor agregado pues a las mercancías finales. ¿Valor agregado a quién? A las mercancías. A las mercancías, sí, ah. por favor. Pues si gusta reaccionar a estas 3 preguntas y luego hacemos otra ronda, por favor. Sí. Bueno, la pregunta de Tito tiene sus complejidades contestarla, porque pero bueno, es interesante para que se vea cómo es el medio académico y que uno está sujeto a las condiciones generales sociales, ¿no? El libro que menciona Tito de la industrialización de la Ciudad de México, que les decía que se publicó en 1985, fue mi tesis doctoral. Ahí se plantea el coeficiente, por ejemplo, se plantea el coeficiente de la composición interna. Se presentan las condiciones generales de la producción, pero no se hace una evaluación completa. Cuando me otorgó la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el año pasado el título de doctor honoris causa, hice una reflexión sobre mi carrera. Se va a publicar en la revista de estudios urbanos y de estudios demográficos y urbanos. Ya vi la versión final, porque ahí está el discurso completo que no pude leer en la oportunidad de la ceremonia, que nada más fueron 10 minutos, pero yo ahí marqué, Tito, que de 1985 a 2005 puse mi etapa de investigador convencional. Entonces ahí rompí
rompí porque institucionalmente a veces no se permite, porque personalmente te ves involucrado en otras cosas. Es una cosa de decisiones que hay que tomar, de que a veces lo que siente uno que es importante no lo financia nadie, y o le hacen, está todo en las ciencias sociales, nos enfrentamos con ideologías. Y por eso yo digo economía política y digo que uso el método, el positivismo histórico estructural. Yo no digo uso marxismo, porque no, digo uso positivismo histórico estructural, que incluye el marxismo si se quiere, pero no es nada más el marxismo. Entonces, hay toda una cosa ideológica, ¿no? Media metida, y uno pues casi las instituciones no lo dicen explícitamente, pero está medio... Entonces, yo me puse en la etapa convencional, que me califico yo un poco estrictamente riguroso, porque yo podía haber hecho esto inmediatamente después, pero me puse a hacer cosas que llamo convencionales, que no es necesariamente despectivo, porque son libros que yo sé que son útiles, que se usan, a lo mejor estos nadie los va a leer, ¿no? Y los otros, entre más sencillos, siempre Irma Serrano escribió A Calzón Quitado y vendió 200,000 ejemplares en una semana, que yo no lo haré en toda mi vida, ¿no? O en 3 generaciones mías. Entonces, es otro público, es otro carácter y son otros tiempos. Por ejemplo, hay muchas cosas históricamente, no se diga en el mundo del arte, por ejemplo, a Van Gogh, hasta cuándo se le entendió, ¿no? Por ejemplo, hace poco me enteré que toda la hermosísima música barroca de Bach estuvo 100 años embodegada. Entonces hay muchos casos. A Tchaikovsky le dijo el pianista más connotado, que era le dijo, cuando le dijo, aquí está el concierto número 1 para piano, te lo quiero presentar porque quiero ponerlo a tu nombre, ¿cómo era? Rubinstein, a tu nombre. Y dijo, déjame verlo y luego te digo. Y lo vio y dice, tíralo. Tiene algunas notitas rescatables, pero en general no sirve. A lo reprobaron de la tesis. Un sinodal le dijo, es muy especulativo. Pero pues bueno, si fuera muy especulativo y sigue siendo, pues eso no quiere decir que esté mal, o sea, depende de las especulaciones. Entonces esto es complejo, ¿no? El asunto, pero el hecho está que yo soy consciente que me volví convencional. Repito que son cosas que fueron importantes. Por ejemplo, yo hice uno de los trabajos, hay un gran libro que se llama La Ciudad de México en el fin del segundo milenio, que es una como enciclopedia de la Ciudad de México. Coordiné a casi 100 especialistas, historiadores, geógrafos, urbanistas, politólogos, arquitectos, planeadores, demógrafos, politólogos, y se tienen una serie de monografías. Pues no es ningún desafío teórico como eso, pero es una talacha enorme, ¿no? Y un ejercicio y eso tiene mucha utilidad, a lo mejor mucho más que esto. Pero entonces uno tiene que ir viendo. Yo digo, yo ahorita ya que no necesito puntos del sistema, soy emérito. Porque también está y que los puntos y que publique y que sabe qué. Entonces como que me estoy dando lujos. Me estoy dando lujos de lo que yo creo que para mí me representa mayor satisfacción hacer. Entonces hay un brinco de 20 años. Entonces, pero se podría decir que es la continuación del libro, ¿no? La materialización y redondear. Allá todavía no me imaginaba una teoría unificada, ¿no?
redondear más la idea, y lo que podría hacer, y los invitaría al COLEF, ¿cuánto vale Tijuana? ¿Cuál es esta problemática en Tijuana? O sea, o las ciudades fronterizas, qué relación tienen con el aparato productivo, etcétera, etcétera. Se puede, como por eso dice una escuela de economía política urbana, replicar, por ejemplo, como se hizo, que es lo que a mí me parecería interesante. Les digo que tengo 3 tesis doctorales y voy a promover, pero fue ese brinco. Hice algunas cosas también que implicaban, por ejemplo, el desarrollo, tecnología y localización industrial en México. Hice unas encuestas en todos los parques industriales y ciudades. Hice un análisis riguroso y serio de la política de parques y ciudades industriales en México, pero también siempre quiero ir más allá un poco, no de la descripción y el análisis, sino era la teoría de localización. ¿Qué implica para la teoría de localización todo esto? Y entonces, bueno, en la teoría de localización las condiciones generales de la producción son muy importantes, ¿no? Entonces, pues así está más o menos la historia, Tito. Ahora, Monterrey y Ciudad de México, bueno, Monterrey es donde yo nací y la Ciudad de México es donde yo he vivido y he hecho mi vida profesional. Mi historia es muy breve. Yo terminé la licenciatura en Economía en Monterrey, me becaron, recibí la beca para la maestría de Economía del Colegio de México, me fui al Colegio de México del 67 al 69, antes que ustedes nacieran. Y al salir de la maestría se acabó la beca. Yo estaba allá y tenía que buscar trabajo lo más rápido posible. Yo había hecho la maestría de Economía, yo siempre me clasifico y me considero economista, y estaba haciendo sobre el sistema financiero mi tesis de maestría. Entonces se me dice, un compañero mío me dice, andan buscando un economista para un proyecto sobre la urbanización en México. Entonces, la urbanización, ¿y qué será eso? Yo era todo el sistema financiero, bancario, era lo que me interesaba y los que estaba trabajando. Entonces, pero bueno, ahí están las condiciones de mercado y todo de la sobrevivencia. Fui a hablar con Luis Miquel y me dijo, pues sí, necesitamos un economista para que del libro que estaba haciendo, de su proyecto, que haga la estructura de ingreso y las finanzas locales, las desigualdades económicas. Yo no recuerdo si le dije, no sé la menor cosa sobre eso, pero yo creo que no le dije porque sí me contrató. Y ahí fue mi formación real, ¿no? O sea, en la praxis, yo digo, mi doctorado fue el libro del desarrollo urbano de la Ciudad de México. Que estuve 5 años trabajando el tema, entonces, en ese sentido. Ahora, entonces me tocó estar en México y siempre todo era sobre México a nivel nacional, pero no había escrito nunca nada sobre Monterrey, por ejemplo. Entonces, en el 91 se me brindó la invitación del gobernador a que coordinara y editara el Atlas de Monterrey. Es un libro equivalente al de la Ciudad de México. Entonces me fui 1 año y medio y ahí creé el Instituto de Estudios Urbanos y hice el plan multidimensional de desarrollo. Entonces, luego tengo un par de libros sobre Monterrey. Tengo ahí un libro que se llama Detroit, Monterrey y Toronto, donde hice con un colega canadiense y un americano, comparando las ciudades, y
ese de rendir tributo, digamos, a mi tierra natal de esa forma, de corresponderle, porque yo hice hasta mi licenciatura. Y yo en el discurso, mi discurso del doctorado honoris causa se llama la educación pública y formación de un científico social en México. O sea, se llama educación pública. No se llama Gustavo, qué bueno eres. No, está diciendo educación pública, qué buena eres. ¿Por qué? Porque me considero, la Facultad de Economía era una escuela piloto, yo tuve maestros alemanes, franceses, chilenos, norteamericanos, luego el Colegio de México, que es una institución pública. Luego estuve en la Universidad de Cambridge haciendo un diplomado, que es también una universidad pública, y luego la UNAM, donde presenté la tesis de doctorado, es una universidad pública. Entonces digo, yo soy un producto de la educación pública de México. Entonces, en ese sentido, creo yo que, bueno, es las funciones que estamos ejerciendo las instituciones. El CONEF tiene 30 años en esa dirección, ¿no? Formando esos cuadros que, digo, nos van a sustituir de una forma u otra. Y bueno, hice eso sobre Monterrey, y hay un libro de normatividad de las principales ciudades en México que hice en Monterrey, donde se propone la unificación de la normatividad de todas las ciudades en México. Y se vio con una serie de casos, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México el reglamento de construcción en Naucalpan puede ser diferente al de Tlalnepantla y al de Ecatepec y al de Nicolás Romero. Si ustedes ven, no lo creen, pongan leyes y reglamentos del Distrito Federal y salen listas y listas y listas y listas de leyes y reglamentos para perros, para niños, para jardines, para esto, para dentro de las leyes. Entonces, pues la normatividad en México y la urbana también es muy importante. Ahora, eso fue mi experiencia de investigación, digamos, de las dos ciudades. Ahora, por otro lado, pues sabemos, Monterrey es la tercera ciudad demográficamente hablando del país, pero es la segunda económicamente hablando. O sea, tiene más PIB que Guadalajara. En ese sentido, pues es una ciudad importante, digamos. Hay 11 ciudades en México de más de 1 millón de habitantes en 2010, nada más 11. Los chinos tienen 200 o 300, ¿no? Más, no sé, es otros números. Entonces, es más o menos la experiencia que tengo ahora sobre el valor agregado. Ahí, en toda la temática, no la traté por brevedad, que no es posible, pero lo que señalaba el compañero, hay una transferencia de valor, digamos, o puede haber una transferencia de valor de la condición general de la producción. Por ejemplo, metro en la Ciudad de México. El metro en la Ciudad de México, nosotros tenemos el valor, tenemos los tendidos de vías, etc. Vale, 4 pesos el boleto. Si se quisiera recuperar todos los gastos de administración del metro, o sea, los gastos corrientes de un año, el valor del boleto debería ser 18 o 20 pesos. Si se quisiera además, con lógica capitalista, tener una retribución por el capital invertido, por lo que vale el tendido de vías, tendría que ser 50, 60 pesos el boleto, como es en Londres y como es entonces si cobran 4.
Entonces eso es una transferencia de valor. Si yo les cobro 50, los empresarios no van a poder pagar los salarios que les están pagando, porque van a requerir 100% de sus ingresos para pagar transporte. Entonces, en todo esto se puede justificar, pero hay una transferencia. Ahora, cuando se privatizan este tipo de renglones, dicen, vamos a privatizarlo, ¿no? Nos mochamos aquí, me toco un pedazo y por ejemplo, los ferrocarriles o el sistema telemático. Se le privatizó el sistema telemático a Telcel y a las compañías. ¿Ustedes creen que pagaron los 200 mil millones de pesos que valen las fibras ópticas de cable? No pagaron nada de eso. Simplemente eso te lo concesiono. Y tú lo que vas a hacer es el servicio nuevo y la inversión nueva. De esa forma, ahí hay una transferencia de valor también monumental. Ahora, se puede decir que es justificado, por ejemplo, dentro del asombroso crecimiento económico chino, muchas veces se dice que está transfiriendo valor de las empresas públicas a las privadas. Por ejemplo, China Petroleum Company gana $100,000 millones al año y es público. Puede prestar ese dinero al 1% anual o al 2% anual a los empresarios, los hace altamente competitivos, o pedirles tarifas preferenciales a los exportadores, ¿no? Así el sistema ferroviario, el sistema bancario, el sistema de todos de carretero, y todo es público, pero rentable. O sea, esa es la explicación. Cuando todo era público en la Unión Soviética, era público, burocrático, ineficiente, más como era aquí. Los chinos dijeron, no, que haya su buró, como tienen las empresas, que tienen su directorio ahí de ejecutivo, su ejecutivo officer, el CEO, ¿sí? Tienen, y ahora resultados. El gobierno pone dentro de los miembros del se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Del consejo de administración, del consejo de administración. El gobierno tiene una persona nada más medio supervisando, pero no tomando decisiones ni poniendo decisiones. Dios funciona y puede ser el gerente, puede ser un norteamericano, el CEO puede ser un norteamericano, un alemán. Entonces, pero es pública. Lenovo es pública. Lenovo es una empresa pública. Que en 3 décadas se convirtió de una empresa de $50,000 a la empresa que más computadoras fabrica en el mundo. Pero es pública. Entonces, si es pública y generan grandes cantidades de dinero y le permiten transferir al sector privado, digamos, creo yo que están utilizando la teoría que está atrás de todo lo que vimos en la práctica de una política nacional. Ya, Marco. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues... perdón. Sí, doctor Garza, después de ver su explicación, se me venía a la mente qué tan conveniente es, por ejemplo, que las ciudades se endeuden para lograr este aumento de las condiciones generales, ¿no? De las condiciones de infraestructura. Mucho se critica cuando son endeudamientos a 3 décadas, por decir. Pero ¿es válido entonces que se tomen ese tipo de decisiones, o hasta dónde es válido endeudar a
una ciudad con tal de lograr esa infraestructura? Pues bueno, la teoría del endeudarse para construir es que sea productivo y que genere recursos para pagarse, ¿no? Vamos a poner un caso muy real, concreto. Existe el doble piso de la Ciudad de México. Como sabemos, en el periodo de López Obrador se construyó la primera etapa del doble piso. Es gratis y casi sin deuda, de recursos propios del gobierno. Y es gratis. Luego, en el periodo de Marcelo Ebrard, se construyó la segunda etapa, es con deuda y es de cobro. Entonces, para la lógica de recuperar. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacerlo sin deuda y que sea gratis o hacerlo con deuda y cargarle dinero a la gente? Sin deuda y gratis, ¿no? Oye, todos ganan. Pero yo tenía un amigo que era director general con AMLO, dice, tengo que llevar papel sanitario, me da 150 pesos el gobierno para celular al mes y soy director. Entonces, o sea, dijo, salarios republicanos, condiciones republicanas, ¿no? Yo medio me reía, dije, ¿cómo va a ahorrar de papel sanitario y salarios republicanos? Pues bueno, la verdad es que confieso que me asombré cuando vi que lo ejecutó. Entonces, por ejemplo, puede ser, las carreteras de cuota. En Estados Unidos casi no se paga cuota en el sistema interstates, ¿no? Y aquí sí. ¿Qué implicaciones tiene para el costo del transporte y de las empresas, los costos de las empresas? Evidentemente aquí les carga, pues si además le agrega uno lo de la vigilancia y que no se lo roben y todo, parece que llega a ser 5 o 10% del costo nada más la cosa de traslado. ¿Qué es mejor para la lógica del desarrollo capitalista? ¿Que las empresas tengan gratis mejor infraestructura o que tengan que pagarlas y la saque de competitividad? Que sea gratis porque es una transferencia de valor, ¿no? Que les está dando y les está permitiendo ser competitivas, lo que están haciendo los chinos. Entonces, ahora, pues ni todo no es blanco y negro, sino que hay, por ejemplo, ahora se destapó la cosa de la línea 12 del metro. ¿Saben ustedes que casi la línea 12 del metro se puede decir que se compró con tarjeta de crédito, con los intereses que cobra una tarjeta de crédito? Es un absurdo financiero. Los carros son rentados, hay que pagar la renta, hay que pagar la renta del equipo, todo, la deuda no se pagó, y hay que hipotecar a quién sabe cuántas generaciones, y ahora se resultó que está muy mal hecha. Entonces, en términos generales, sí se necesita evidentemente a veces deuda, pero es cuando sea muy puntual, eficientemente ejercida y que implique productos propios que no sean el implemento del aparato productivo. También uno tiene que pensar, ser capitalista no es tan facilito, es facilito si es uno compadre del presidente, pero si no, pues hay riesgos, me roban la mercancía, me asaltan, me secuestran, me cobran mucho las carreteras, me cobran más la electricidad que en Estados Unidos, o sea que en términos de una frase podríamos decir, no puede haber empresas competitivas sin países con condiciones generales de la producción competitivas.
porque hemos visto los valores que representan y la importancia que tienen. O sea, yo no puedo ser un gran empresario y ser competitivo en igualdad con un empresario chino, cuando el empresario chino tiene todas esas ventajas que le da el Estado, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es un poco compleja, pero sí gira en el... Ahora, en el caso mexicano existe mucha corrupción, ¿no? Con los préstamos y ahora el gobernador Medina pues, parece que está sujeto a unas que aumentó exponencialmente la deuda pública del Estado, y no hay mucha transparencia en su utilización. Entonces ahí peor que todavía, ni siquiera va a ser productiva, ni siquiera va a tener un impacto y va a cargar a las generaciones futuras. Bueno. Pues, si no hay alguna otra intervención o pregunta, quiero aprovechar la presencia para darle las gracias a la doctora Almaraz por haber podido acompañarnos. Si quieres comentar algo, por favor. Sí, bueno, pues simplemente agradecer al doctor Gustavo Garza. No solamente le invitamos por la gran obra que a lo largo de su trayectoria, como les ha comentado, ha realizado. Tampoco no solamente le invitamos por el reconocimiento que tiene como una referencia obligada para los estudios urbanos en México, que es también de mucho peso. Lo invitamos también porque él fue uno de los profesores pioneros de la primera generación de la maestría en desarrollo regional. En parte es un tributo para él y para nosotros tenerlo en este ciclo de conferencias de los 30 años, porque justamente esta maestría y con la presencia de él como de otros colegas del Colegio de México empezó este gran proyecto del doctor Jorge Bustamante en términos de la docencia en nuestra institución, y por eso él se refería al inicio de su intervención sobre esta relación que se hacía entre el COLEF y el Colegio de México, ¿no? Como COLEF hermanito o hijo del Colegio de México, que en esencia así fue, pero bueno, después nos independizamos, nos rebelamos un poco, crecimos y ahora estamos aquí con esta generación 2014-2016, que, insisto, es parte del programa pionero y del cual también fue parte el doctor Gustavo Garza. Así es que le apreciamos no solamente la generosidad de haber estado con nosotros, sino que además comparta con nosotros por primera vez la producción, su trilogía, que seguramente será obra citada para América Latina y a nivel global. No es frecuente que tengamos oferta teórica desde América Latina, que obviamente esto se lo da pues estos 40 años, y aunque se haya tomado ese break de estudios convencionales, seguramente también esto contribuyó también a madurar en muchas ideas que se van a ver reflejadas en esta trilogía. Por eso y por todo lo que significa para los estudios urbanos y regionales en México, le agradecemos muchísimo el que esté el día de hoy aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Así que, sin más, el Colegio de la Frontera Norte otorga la presente constancia al doctor Gustavo Garza Villarreal por impartir esta conferencia magistral sobre el valor de la Ciudad de México como fuerza productiva en el marco de la celebración de los 30 años de los posgrados en nuestra institución. Y, pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su presencia.